aquí el resultado del primer parcial, sobre el 100% cuánto se han sacado y sobre el 20% cuánto han obtenido. Ya, de esta primera persona, 11 puntos sobre los 20 puntos que corresponde el primer parcial. Tengo aquí también el foro 1, que tenía una validez de 2 puntos. Solamente lo han realizado 8 personas. Y la práctica 1, que todavía no la he revisado y les he dado más tiempo para que la puedan presentar. Ahora, estaba viendo que las notas que se han sacado en el primer parcial son muy, muy bajas en su mayoría. Algunas tienen 0.8. Que creo que son las notas más bajas, y la nota más alta está en 15.6. Entonces, viendo esa situación, lo que vamos a hacer el día de hoy es revisar el examen, ¿ya? En ese sentido, hay que analizar dos cosas. Y siempre cuando se ven los resultados de algo, hay que analizarlo tanto desde el punto de vista personal y también de ambos lados, ¿verdad? ¿Qué es lo que me corresponde a mí y qué es lo que les corresponde a ustedes en cuanto a responsabilidad por una nota que puede ser así, ¿ya? Si bien tenemos algunas dificultades cuando pasamos las clases de esta forma virtual, tal vez ha habido algunas cosas que se pueden ahondar mejor y tal vez podemos revisarlo de una mejor manera, ¿ya? Así que desde ese punto de vista, de mi parte, vamos a dar hoy día una retroalimentación de este examen para que no se queden con las dudas, ¿ya? Y por lo menos los temas que hemos avanzado hasta ahora queden un poco más claros. Y por parte de ustedes también se les ha entregado material para que puedan revisar, las presentaciones también para que las puedan revisar y puedan estudiar de ahí. Así que creo que de esa parte no han trabajado muy bien. Y bueno, la mayoría les ha ido mal en la parte de la práctica, perdón, de la parte del ejercicio, y es porque no han realizado la práctica, ¿verdad? Si lo hubieran hecho la práctica, entonces tal vez hubieran ido un poco mejor. Bien, vamos a revisar entonces el examen. No sé si hay alguien que tiene algo que decir. Sí. Inge, buen día, perdón. Parece que no le he enviado yo mi carnet y recién me he enterado que había que enviarle el carnet, mil disculpas. O el número del carnet, pero no sé cuál es mi nota. Ya, por si acaso, he vuelto a publicar los que me han enviado después sus carnets, y de aquí tengo de algunos que están en blanco que no me han enviado. Ya, entonces me lo dejas tu número al WhatsApp, me lo envías, y con los que no han enviado voy a volver a subir estas notas con su carnet, ya, para que tengan su nota. Bien, ahora sí, vamos a revisar pregunta por pregunta, ¿ya? Dice la primera pregunta: explique por qué se producen las estaciones del año y describa el siguiente gráfico. Y aquí está. Vamos a separarlos todos. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué se producen las estaciones del año y describa el siguiente gráfico? Ahora, ¿saben qué? Voy a tomar una nueva modalidad a fin de ayudarles. ¿Ya? La modalidad va a ser la siguiente: si hago una pregunta durante clases y alguien me responde, pero me responde
la pregunta completa, ¿no? La respuesta completa y que esté bien hecha, le vamos a regalar un punto y vamos a regalar puntos sobre el primer parcial. Entonces, esa va a ser una forma de que ustedes puedan ir recuperando un poco de lo que han perdido aquí, porque son notas muy bajas, ¿ya? Así que voy a ir lanzando durante las clases, no solamente durante esta clase, sino durante las siguientes también, preguntas a fin de que ustedes puedan ir respondiendo y también podamos ir haciendo la clase más participativa, ¿ya? Así que voy a estar regalando puntos. Ustedes respondan, ¿ya? Ingeniero, ¿Sí? esos puntos que va a dar la participación van a entrar a la calificación de este examen. Sí. Lo vamos a ir sumando a la calificación del primer parcial, ¿ya? Bien. Gracias, ingeniero. Ahora voy a hacer uso de mi pizarrita para hacerlo dinámico, porque sé que tal vez el problema en que no hayan entendido algunas cosas puede ser justamente porque les he mostrado más las presentaciones, que sí las he intentado hacer más dinámicas posible, pero de todas maneras creo que eh, al estar todo ahí en la presentación, tal vez se confunden, ¿verdad? Entonces, vamos a armarnos una pizarra y vamos a ir desde el principio de todo, ¿ya? Bien. Primero, lo que vamos a hacer, primero, es ir a ver la Tierra. La Tierra, habíamos dicho que tiene una forma geoide, ¿ya? No es de esta forma, tampoco es de esta forma así recircular, tampoco es así ovalada. Y finalmente decían que era una esfera, ¿no es cierto? Más ancha en los polos, perdón, más ancha en el ecuador y menos ancha en los polos. Puede ser algo así, ¿no es cierto? Le vamos a dar un colorcito de la Tierra. Esa es la Tierra. Pero en realidad no tiene esta forma, ¿no es cierto? Tiene una forma irregular. Esa forma irregular que es la Tierra es geoide, ¿verdad? Más o menos así varía, cambia, es irregular, ¿ya? Pero nosotros la representamos de esta manera. Ancha en los polos, más ancha en los polos y más corta entre perdón, más ancha en el ecuador y más corta en los polos, ¿ya? Esa es la Tierra. Ahora, tenemos que reconocer latitudes, porque eso creo que es lo que a veces falla en tema de conceptos, ¿ya? Vamos a ir a ver, a reconocer diferentes partes. Tenemos acá la parte más ancha de la Tierra es el Ecuador, ¿no ve? Esta es la línea del Ecuador. En este punto, la latitud es de 0 grados de latitud, ¿ya? Mediante vamos subiendo o bajando, vamos a ir incrementando la latitud, ¿ya? Aquí tenemos arriba el hemisferio norte. Abajo tenemos el hemisferio sur, ¿verdad? Ahora, cuando vamos bajando o subiendo hacia abajo o hacia arriba,
vamos incrementando la latitud. Vamos a decir acá 30 grados de latitud, acá vamos a decir 30 grados de latitud. ¿Ya? Y todo esto de acá es la zona tropical. Vamos a ver esto, zona tropical. Vemos más arribita, vamos a seguir aumentando de latitud. Vamos a irnos hasta acá arriba. Estas zonas, que serían desde, acá estaríamos a una latitud de 60 grados, acá estaríamos a una latitud de 60 grados igual, voy a borrar, 60 grados sur, 60 grados norte. Estas zonas de acá, las que le estoy dejando con verde, es la zona templada. Templada. ¿Ya? Finalmente, cuando llegamos al norte, a esta parte, con 90 grados. ¿Ya? Estas son las zonas por zona por. Y arriba, igual en el hemisferio no tenemos la zona por. Bien. Eso es la Tierra. Vamos a seguir analizando más respecto a la Tierra. ¿Ya? Voy a borrar esta, voy a continuar. Ahora, vamos a volver a dibujar la Tierra. La Tierra es una polar. La latitud la latitud puede llegar desde los 0 en el Ecuador hasta los 90 grados en el Polo Norte, ¿ya? Este es el eje de la Tierra, ¿no es cierto? El eje es el que pasa por el centro de la Tierra. Ahora, nosotros sabemos que la Tierra no se encuentra de esa forma, sino que la Tierra se encuentra inclinada, ¿verdad? La Tierra se encuentra inclinada. ¿Y cuán inclinada se encuentra? ¿Verdad? Ahora voy a hacer una marcación aquí antes de hacer esto. Voy a hacer acá una marcación. Este sería el eje de la Tierra, ¿no es cierto? Pero estamos diciendo que la Tierra no se encuentra de esta forma, su posición. La posición de la Tierra no está así. La posición de la Tierra es inclinada. Es decir, fíjense, el eje ya no está de forma vertical, sino que está inclinada, ¿verdad? Ahora voy a volver a dibujar el eje real donde se encuentra. El eje ya es así, ¿no es cierto? Este ya es el eje de la Tierra. Aquí están los polos, en este sector están los polos, y el ecuador es este, ¿no es cierto? Entonces, la Tierra está inclinada. Eso es importante. Hasta ahí, eso está claro, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es la inclinación que tiene la Tierra? Esa inclinación de la Tierra es de 23,5 grados. Esa es la inclinación que tiene la Tierra. Esa es la inclinación que tiene respecto al eje
vertical. Vamos a verlo aquí. Lo voy a colocar esto completo, solamente que para que lo puedan ver. Me estoy refiriendo a este ángulo, ¿ya? Ese ángulo de inclinación es 23,5 grados. ¿Bien? Hasta ahí creo que está claro. Vamos a irnos ahora al sistema solar. Vamos a irnos a ver primero el Sol. ¿Ya? Al Sol, ahora lo vamos a pintar de otro color, amarillo. Este es el Sol, ¿ya? Luego tenemos a la Tierra que gira alrededor del Sol. ¿Ya? Lo vamos a dibujar con su forma, ¿verdad? Bueno, en cuestión de tamaño, obviamente la Tierra es más pequeña, solamente aquí la vamos a colocar de esa forma para visualizar. Ahora aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar en este ejemplo a la Tierra, pero ahora inclinada, ¿ya? La Tierra está inclinada y siempre está inclinada, gira de forma inclinada, ¿ya? Entonces ahí está. Y para reconocer que está inclinada, vamos a colocar y vamos a dibujar aquí sus ejes, su eje. El eje que representa la inclinación que tiene la Tierra, ¿ya? Ahora, estoy colocando el eje y también les voy a colocar, a fin de reconocer, les voy a colocar aquí la línea del ecuador, que es la parte central, ¿ya? Bien. Entonces la Tierra, ¿qué es lo que hace? Gira alrededor del Sol, ¿no es cierto? Hemos indicado que la Tierra no gira en una línea, no gira de forma circular, gira más bien en un sentido, en una forma de un eclipse, ¿no es cierto? Vamos a colocar esto de transparente. Y esta sería la órbita por la que gira la Tierra. Esa órbita es la eclíptica, ¿ya? Se llama eclíptica porque tiene forma de un eclipse, ¿ya? Eclipse. Tiene la forma de una elipse y por eso se llama eclíptica, ¿ya? Entonces, fijémonos en lo siguiente. Fíjense que esta posición que tiene la Tierra cuando gira no cambia durante toda su trayectoria. Esa posición, esta forma que tiene de inclinación, no cambia. Entonces, va a girar con esa misma inclinación durante toda su trayectoria, ¿verdad? Y en cada trayectoria lo que vamos a hacer es dibujar ahora su eje. ¿Dónde está? Aquí está el eje, inclinado, inclinado, inclinado. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que los rayos del sol llegan, ¿no es cierto? Llegan en cada posición que tiene la Tierra, en cada lugar. El trayecto en el que gira la Tierra tiene una duración de 365 días, habíamos dicho, ¿no ven? Y 6 horas, y nosotros lo redondeamos como 365 días. Durante 365 días la Tierra gira alrededor del Sol, ¿ya? Y durante esos 365 días se producen las estaciones del año. ¿Vean? La pregunta era,
por qué se producen las estaciones del año. ¿Qué es lo que hace que se produzcan las estaciones del año? Muchos se han confundido porque hemos hablado de que existe un momento en que la Tierra se encuentra más cerca del Sol y un momento en el que la Tierra se encuentra más lejos del Sol. Eso es el perihelio y el afelio. Sin embargo, yo les expliqué en su momento que eso no hace que existan las estaciones del año. Ese distanciamiento, ese periodo en el que la Tierra está más cerca o más lejos, simplemente lo que hace es que pueda haber, en ese momento, puede hacer más frío o más calor en el hemisferio donde sea invierno o verano, ¿ya? Pero no hace o no define las estaciones. Voy a dibujar aquí en cada periodo la línea del ecuador. ¿Bien? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a marcar. Voy a marcar, voy a hacer un puntito acá para que se den cuenta. Fíjense, por esa inclinación que tiene la Tierra, no puedo moverlo aquí. Por esta inclinación, en este punto, estoy analizando esta parte de acá, este sector, ¿ya? Por la inclinación que tiene la Tierra, los rayos solares en este punto están llegando de forma más directa ¿a qué hemisferio? Al hemisferio sur, ¿verdad? Aquí está el hemisferio sur, aquí está el hemisferio norte. Vuelvo a reiterar, hemisferio sur, hemisferio norte. ¿Dónde llegan los rayos de forma directa? Al hemisferio sur, a la zona tropical, ¿ya? A la zona de los trópicos. Y fíjense que los rayos llegan, pero de una forma más inclinada al hemisferio norte, ¿ya? ¿Esto qué es? Esto es solsticio. Esto es el solsticio. Solsticio de verano para el sur es verano para el sur, invierno para el norte, ¿ya? Ahora, vámonos a ver el siguiente. Vamos a ir a ver el siguiente punto. No, tengo que dibujarlo para que se note más bonito. Aquí. Voy a dibujar de nuevo este puntito. Ese circulito con amarillo significa dónde están llegando los rayos de forma directa. ¿Ya? Ahora sí, fíjense. En este punto de aquí, los rayos están llegando directamente al ecuador. ¿Ya? Los rayos llegan directamente al ecuador. La inclinación de la Tierra no cambia de posición, simplemente que en este punto donde se encuentra la Tierra, los rayos están llegando directamente al ecuador. ¿Qué significa? Significa de que estamos en un equinoccio. Los rayos llegan directamente al ecuador, estamos en un equinoccio. ¿Pero qué equinoccio es? Equinoccio ¿de qué? Bueno, si la Tierra gira en este sentido, está girando de este sentido, ¿verdad?
Entonces, si en este punto de acá que hemos analizado anteriormente era verano en el sur, después del verano que sigue, sigue el otoño, ¿no es cierto? El otoño. Entonces, en este punto en el que estamos analizando ahora, ya va a ser equinoccio. Hemos dicho que es equinoccio. Disculpen, la letra no puedo escribir más claro. Equinoccio. En el sur es otoño. Y en el norte, ¿qué era? En el norte era invierno. Después del invierno, el equinoccio que sigue, ¿cuál es? Primavera. Como nosotros estamos entrando ahora, primavera. Primavera. Vamos a continuar ahora, seguimos en la siguiente posición, ahora estamos aquí, ¿ya? Ahora fíjense lo siguiente. ¿Dónde está llegando de forma directa los rayos del sol? ¿Dónde? Hemisferio norte, ¿verdad? Hemisferio norte. Los rayos solares están llegando directamente al hemisferio norte. ¿Qué significa? Significa que estamos en un solsticio. Solsticio. Para el norte es verano y para el sur es invierno. Invierno. Bien. Continuamos. Continuamos, llegamos a este punto. Los rayos solares en este punto ¿qué ha pasado? Los rayos solares ahora en este punto están llegando nuevamente directo en el centro, en el Ecuador. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Ahora estamos en equinoccio nuevamente. Equinoccio. ¿Ya? En el anterior estábamos en verano en el norte, entonces en el norte le sigue el otoño. Otoño. Y en el sur le sigue la primavera. ¿Ya? De esa forma, y por esto es que se producen las estaciones del año. No tiene nada que ver que en un momento la Tierra esté más cerca del Sol o esté más lejos, es decir, con el afelio y el perihelio. Ahora, yo les decía aquí, ¿qué significa este cuadro? Algunos me han colocado, aquí arribita significa verano, aquí en el centro significa, no, me han colocado aquí invierno, luego me han colocado aquí otoño, primavera, en cada parte me han colocado una estación. Y no es así. Están viendo con este cuadro cómo se producen las estaciones del año y por las épocas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significaba este cuadro? Este cuadro significa lo siguiente, fíjense, la Tierra está inclinada. ¿Dónde llegan la mayor cantidad de rayos solares? ¿A qué hemisferio? Al hemisferio sur, ¿verdad?
al sur. Entonces, ¿qué significa? Significa que de acuerdo al cuadro, en el hemisferio sur es verano, en el hemisferio norte, invierno. Estamos en un solsticio, ¿ya? Y acá, a ver, voy a revisar en alguna de las presentaciones que les he dejado. Aquí es claramente lo que les muestro. Fíjense, un equinoccio cuando prácticamente la distribución de la radiación llega a todos los sectores, ¿verdad? Es decir, prácticamente llega al centro la radiación, entonces la radiación llega tanto a los trópicos, zonas templadas y polos. Solsticio. En el solsticio llega la radiación a uno de los hemisferios más, y fíjense que en el otro de los hemisferios prácticamente no llega mucha radiación y uno de los polos se queda sin luz. Llego a otro equinoccio, lo mismo. Radiación distribuida de forma homogénea a todos los sectores. Llego a otro solsticio, en este caso, el sur está en verano, el norte en invierno. ¿Por qué el polo norte aquí no tiene radiación? Ya no le llega radiación al polo norte. De esa forma es como se puede identificar las estaciones del año, ¿ya? Siguiente pregunta, explique las características de la estratosfera en función al gradiente térmico. Vamos a irnos al capítulo número 2. Ese es el gradiente térmico. Esta línea roja representa el gradiente térmico, es decir, gradiente térmico se refiere a la diferencia de temperatura que existe en la atmósfera. La pregunta estaba enfocada en función al gradiente térmico, la característica de la estratosfera. Aquí encontramos a la estratosfera, es la segunda capa de la atmósfera. Se caracteriza porque en esta capa se encuentra la capa de ozono, ¿ya? A diferencia de la troposfera, no se produce aquí el clima. El clima y todas las estaciones, todos los eventos meteorológicos climáticos se producen en la troposfera. En la estratosfera no se producen las nubes, no se producen las lluvias, no se producen ese tipo de eventos, ¿ya? Pero sí en la estratosfera existen vientos que son horizontales. Bueno, en función al gradiente térmico, en la estratosfera se encuentra la capa de ozono. Cuando en la troposfera la temperatura va disminuyendo con la altitud, cuando se llega a la estratosfera la temperatura incrementa. ¿Pero por qué incrementa? Eso era lo que yo les estaba preguntando. ¿Por qué existe esa diferencia de temperatura en la estratosfera? Entonces, la respuesta es que en la capa de ozono se producen reacciones químicas entre la radiación ultravioleta con las moléculas de oxígeno para la formación del ozono. Esas reacciones químicas producen liberación de energía, por ende incremento de calor y temperatura.
Ese proceso químico hace que en la capa de la estratosfera exista un incremento de temperatura. Por eso de aquí tenemos este incremento de temperatura en la estratosfera. Vamos a continuar. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los colores que componen la luz visible y cómo fueron descubiertos? Vamos a irnos, capítulo número 3. Capítulo número 3. La radiación se encuentra formada por 3 tipos de radiación, ¿ya? La radiación solar es una combinación de 3 tipos de radiación. Radiación ultravioleta, radiación visible y radiación infrarrojo. La radiación ultravioleta y la radiación infrarroja no se pueden ver. La radiación visible, sí. Y esta parte me cansé de explicarles y fueron varias las clases en las que hablamos de esto. Muchos sí respondieron correctamente. ¿Qué colores componen la luz visible? La compone la luz violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo, ¿ya? Que son los colores del arco iris, ¿no es cierto? Algunos ahí le han adicionado el blanco. Bueno, el blanco, en realidad, lo que decíamos, esta luz blanca, en esta luz blanca se encuentran todos los colores, ¿ya? Solamente que nosotros visualmente, si vemos de forma directa al sol, vemos una luz blanca, no vemos todos los colores en el cielo, ¿cierto? Solamente vemos la luz blanca. Para poder ver los colores que se encuentran dentro de la luz blanca, tenemos que hacer un proceso que se llama refracción. Esa refracción, que es este proceso en el cual la luz blanca ingresa a través de un prisma que hace que cada color, de acuerdo a la longitud de onda que tiene, se incline, ¿no es cierto? Se incline y de esta forma se pueda ver cada uno de los colores que compone la luz blanca. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ha descubierto? Pues la respuesta era que se descubre a través de un experimento al pasar una luz blanca a través de un prisma y se produce la refracción. La diferencia de longitud de onda que tiene cada color hace que cada uno sufra una inclinación diferente y se pueda ver cada color. ¿Ya? Siguiente pregunta, número 4. ¿Por qué la distribución de la radiación en todo el planeta no es uniforme? Bueno, de ahí habían varias respuestas que se podían colocar. Eso creo que lo habíamos visto en 2 capítulos. Lo vimos en el capítulo, creo que era en ese capítulo. Uno es justamente por la forma que tiene la Tierra. Por la forma que tiene la Tierra, los rayos solares no llegan de forma directa a todos los puntos. Lo hemos visto hace un momento cuando veíamos las estaciones del año. ¿Qué significa? Que en algunos puntos, en algunos sectores, va a llegar de forma más directa que en otros.
Por ejemplo, en lo que es la zona tropical, generalmente y casi todo el año la radiación llega de forma más directa que en otros periodos. Entonces, la respuesta sería la siguiente, sería por la forma de la Tierra, ¿no? Eso es una razón por los cuales la radiación no llega a todos los lugares de forma igual. Y también es de acuerdo a la superficie de la Tierra, ¿no? En lugares pendientes, en lugares que son más planos, ¿no es cierto? No es lo mismo la radiación que llega en una zona plana, en una zona llano, que en una zona montañosa. Justamente por este mismo efecto, que los rayos chocan de forma directa con el suelo o que choquen de forma inclinada. Eso hace que la distribución de la radiación no sea igual. Pero con esta respuesta estaba correcta, ¿ya? Responde a las siguientes preguntas si es falso y verdadero. Todo cuerpo con temperatura a menos 273 grados centígrados emite radiación. Menos 273 grados centígrados, ahí había algo para que piensen, ¿no? Hablábamos acerca de que todo cuerpo que tiene una temperatura por encima del cero absoluto emite radiación. ¿Y qué es cero absoluto? Eso en su momento lo hablamos. El cero absoluto es 273 grados Kelvin. ¿Qué significan en grados centígrados menos 273 grados centígrados? La respuesta es verdadero. Los factores climáticos son radiación solar, humedad, velocidad del viento, temperatura. Aquí ha habido una repetición, ¿no? Recién me fijé. Y velocidad del viento. Bueno, los factores climáticos no los factores climáticos son la latitud, la altitud, la posición o distancia del mar, ¿no es cierto? En este caso, de lo que estamos hablando aquí, radiación, humedad, velocidad del viento, temperatura, son los elementos climáticos. Los factores meteorológicos son los que causan mayor daño a la agricultura por ser eventos esporádicos y poco predecibles. Es verdadero. En esta pregunta la mayoría lo ha hecho bien. La presión atmosférica a nivel del mar es de una atmósfera y a medida que se aumenta de altitud, este valor incrementa. Bueno, la presión atmosférica la hemos definido que puede encontrarse en diferentes unidades, ¿no es cierto? Otras unidades que se manejan bastante es de 760 milímetros de mercurio como presión atmosférica, ¿no es cierto? Eso es por los experimentos que se han realizado. Otra unidad, perdón, es de 10 metros columna de agua, igual presión atmosférica a nivel del mar. Pero ustedes simplemente tienen que entender de esta pregunta que es cuando hablamos de presión atmosférica, sea las unidades que estemos manejando, cualquiera que sean las unidades que estemos manejando, saben que la presión atmosférica disminuye con la altitud, ¿verdad? Ahora sí, una pregunta por el punto. ¿Por qué la presión atmosférica disminuye con la altitud?
¿Y qué sería? Porque en realidad en lo que es en la atmósfera se encuentran los gases livianos, por ejemplo, oxígeno en átomos y otros gases, por ejemplo, en la parte baja se encuentran los gases pesados y aparte va a influir también la gravedad. Mientras más alto estemos, la presión va a ser menor, mientras más bajo va a ser mayor, porque también la gravedad va a influir bastante. Ya, correcto. Álvaro, ¿no es cierto? Voy a anotar. Sí, Voy a anotar sus nombres. Ya. Y todo se explica con un gráfico que es bien sencillo. ¿Ya? La concentración de los gases en la atmósfera no está distribuida de forma homogénea. Existe mayor concentración de gases a menor altitud, ¿no es cierto? Y a medida que vamos subiendo de altitud, la concentración de gases disminuye. Por eso que a medida que vamos subiendo de altitud, la columna de gases que se encuentra sobre nosotros disminuye. Por lo tanto, la presión que ejercen estos gases, estas moléculas sobre nosotros es menor. A medida que aumentamos de altitud, la presión disminuye y siempre disminuye. Por eso les decía, no importa las unidades que estemos manejando, sean atmósferas, kilopascales, estemos hablando de metros columna de agua, milímetros de mercurio, la presión atmosférica con la altitud siempre disminuye. Finalmente, bueno, de las preguntas teóricas esta era la última. Y les había indicado que me hagan una interpretación de este gráfico. Y lo que quiero que entiendan y lo que quiero que aprendan es lo siguiente. A veces nos colocan muchos gráficos en los libros, ¿ya? Y muchas veces no sabemos entenderlos. Pero lo que tenemos que ver es qué datos me da un gráfico. Un gráfico siempre me va a decir eje de las X, eje de las Y, ¿ya? Como en este que veíamos acá, este otro gráfico, este gráfico. Eje de las Y, eje de las X. ¿Qué es lo que me quiere decir esta curva? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que significa? Eso es lo que yo tengo que entender. De cualquier gráfico que me den, solamente conociendo eje de las X y eje de las Y, yo sé qué significa. Y si yo sé el concepto, entonces va a ser mucho más fácil, ¿ya? Eje de las X significa meses del año, desde enero a diciembre. Es decir, para todo un año. Eje de las Y me dice N mayúscula, que es la insolación máxima que se mide en horas por día. Finalmente, en el eje de las Y, este es un cuadro que tiene dos ejes de las Y, es decir, estos, o en esta otra parte, en la parte derecha, también existen curvas que están haciendo relación con la insolación, ¿ya? En esta parte de acá, de la derecha, me está indicando la latitud, ¿ya? Ahora, por eso es importante, y al principio les volví a reiterar la latitud, porque creo que ese es algo que no lo tienen claro cuando hablamos de latitud. Y eso tiene que estar claro. Latitud, ¿no es cierto? ¿Desde dónde va? 0 en el Ecuador
y 90 grados en el polo norte. Ahora, para diferenciar entre polo norte y hemisferio sur, yo coloco 20 grados norte, 40 grados norte, eso significa lo que corresponde al hemisferio norte. Lo que está aquí con S significa hemisferio sur, ¿ya? Ahora, no sé si puedo copiar esto en mi pizarra, creo que sí puedo. Recién estoy aprendiendo también lo de la pizarra, así que ojalá se pueda. No sé cómo copiarlo. Aquí está. Ya. Así para que puedan manejarlo mejor. Ahí está nuestro gráfico. Entonces acá tenemos la insolación, meses del año, y tengo aquí estas latitudes que me hacen referencia al hemisferio sur y al hemisferio norte. ¿Ya? Entonces, lo primero, ahora sí, por otro punto, y mejor si es una persona diferente, ¿ya? ¿Qué es? Quiero que me explique bien. ¿Qué es N mayúscula? Y en función a qué se calcula. ¿Qué es? Claro, si no saben qué es N mayúscula, ahí ya están en un muy grave problema porque se van a tener que inventar, ¿no? Van a tener que, van a tener que inventarse algo, porque si no saben, ahí ya es muy difícil que puedan interpretar este gráfico. ¿Qué es N mayúscula? ¿Saben por qué les hago hacer todas estas fórmulas? Porque sé que son fórmulas que son algunas medio grandes, complejas, tal vez amplias, ¿no? Porque difíciles tampoco son. ¿Y qué es la insolación máxima? Sí, eso, pero aquí dice aquí insolación máxima, pero ya les había dicho qué es y en función a qué se calcula o se determina. Yo les ¿Y qué, podría hacer, ya, sí, sí, y que según la fórmula de podemos calcular mediante lo que es 24, 24 sobre pi por la declinación de la radiación declinada? ya, pero ya, más o menos incompleta. A ver, les decía, por mi parte les puedo hacer manejar las tablas, ¿no es cierto? Y también incluso para determinar valores intermedios de la latitud, podríamos hacer interpolaciones para determinar valores, ¿no es cierto? ¿Saben qué es lo que me interesa? Es que conozcan por el porqué de cada fórmula, qué o cuáles son las variables que tienen que determinar, ¿ya?
Cada fórmula, como les había dicho anteriormente, cada fórmula tiene una cantidad de variables, ¿no es cierto? Y esas variables, ¿a qué se refieren? ¿Ya? La cantidad máxima de insolación a la que hace referencia N está justamente relacionado con lo que ya hemos hablado en la primera parte. Por eso me he tomado el tiempo para hacérselos ese dibujito de la insolación, de las estaciones del año, para que puedan comprender, ¿ya? Esta parte. Como ustedes han visto, de acuerdo a la latitud, de acuerdo a la posición, durante todo el año, durante todo este ciclo que sucede, ¿no es cierto? La cantidad de radiación que le llega a cada sector es diferente, ¿no es cierto? Eso es por la inclinación que tiene la Tierra. Cuando es verano, ¿qué es lo que sucede? No solamente llega radiación solar en forma más directa, sino que también incrementa la cantidad de horas de insolación. Eso es fundamental, ¿no es cierto? Cuando es invierno sucede lo contrario. Llega la radiación de forma inclinada, ¿no es cierto? Y también llega la insolación en menor cantidad de horas en el día. De las 24 horas que tiene el día, la cantidad de insolación, digamos, acá creo que tenía un cuadrito, acá. La cantidad de horas de insolación disminuye, ¿ya? Por verano. En lugares que son muy alejados, que son zonas templadas, existe esta diferencia. En invierno pueden llegar hasta 9 horas de insolación, es decir, solamente 9 horas de luz. Y en verano llegan hasta las 14 horas. Nosotros, como nos encontramos en una zona tropical, ¿ya? La insolación generalmente varía de 11,5 a 12,5 horas, es decir, en invierno disminuye hasta las 11 horas y en verano llega hasta las 12,5 horas. No sobrepasamos y llegamos hasta las 14 horas de insolación, ¿no es cierto? ¿Y eso quién lo limita? Lo limita la latitud, la posición en la que nos encontremos y la época en la que nos encontremos. La fecha en la que nos encontremos y la posición en la que nos encontremos. Por lo tanto, esta máxima insolación varía en función de la fecha, del mes, de la época del año y también de la latitud. Eso es lo que dice el gráfico. Eso significa el gráfico. La insolación varía en función de la época del año y de la posición en la que nos encontremos. Hemisferio norte, hemisferio sur. ¿Cuántos grados del hemisferio norte? 30 grados, 60 grados, 80 grados, 20 grados, 10 grados. Y fíjense cómo en el Ecuador esto no varía tanto, ¿ya? Es un poco más, menos variable. Mientras más nos alejemos del Ecuador, mientras más latitud haya entre el hemisferio, al hemisferio, ya sea el hemisferio norte o al hemisferio sur, entonces va a haber mayor variación de la insolación. Ahora solamente fíjense lo siguiente. Estamos línea del Ecuador, ¿no es cierto? Este no significa que 40 grados norte sea aquí, es decir, por debajo del Ecuador. No hace referencia a eso el gráfico. Hace referencia a esta curva.
esta curva es la que representa 40 grados norte, ¿ya? Esta curva hace referencia a 40 grados sur. Esta a 20 grados sur y esta a 20 grados norte, ¿ya? Ahora, ¿qué conclusión puedo sacar? Solamente yo tengo que entender cuándo es invierno y cuándo es verano aquí para darme cuenta de esta situación. Nosotros en el hemisferio sur estamos en invierno en junio, ¿ya? Esto es junio. Para el hemisferio, voy a marcarlo. Me está diciendo el ejercicio que analice para 20 grados sur, creo. Sí, 20 grados sur era. Me está diciendo que analice esta curva, ¿ya? ¿Qué significa esta curva? Significa mes de junio, que es la que tiene la menor cantidad de horas de insolación máxima. Junio, en el hemisferio sur, invierno. En invierno disminuye la cantidad de horas, sí, disminuye. Para esta latitud 20 grados sur, en junio, la insolación llega hasta los 10.8 horas de insolación en el día. Máximo, la cantidad máxima de horas de insolación para junio. Vamos a ver verano. En verano, diciembre, aumenta la cantidad de horas de insolación para la latitud de 20 grados latitud sur. Ahora llega hasta los 13.2 horas de insolación máxima en el día. ¿Ya? Vamos a analizar otro hemisferio solamente para que puedan terminar de comprender esta parte. Vamos a analizar este gráfico, 40 grados de latitud norte, ¿ya? 40 grados de latitud norte, ¿qué es lo que me dice? Junio, el número de horas de insolación máxima en junio llega hasta las 15 horas, ¿verdad? 15 o 14.8, ¿ya? Esa es la cantidad máxima de horas de insolación en verano. Hemisferio norte en junio es verano. Fíjense cómo varía con respecto al hemisferio sur que estábamos analizando. Todo lo contrario. En el hemisferio sur es invierno. En el hemisferio norte es verano. Incrementa el número de horas de insolación. Vamos a irnos a igual para 40 grados norte para enero. Fíjense aquí en enero cómo disminuye la cantidad de horas de insolación en el día. Llega hasta los 9.2 horas de insolación por día. Eso es lo que significa este gráfico, ¿ya? Bien, lo que vamos a hacer, no sé, por si acaso lo que vamos a hacer el día de hoy, no hay una participación en Moodle, les voy a llamar lista de forma directa al finalizar la clase. Intentaremos resolver el ejercicio lo más rápido posible. Yo creo que les ha ido mal en el ejercicio no porque no hayan tenido las fórmulas, porque les he dado, sino porque la mayoría lo que no ha hecho era ejercitar, no han practicado.
y también les ha faltado un poco de análisis, ¿ya? Porque me han dado resultados negativos, ¿verdad? En radiación solar me han colocado valores negativos. Entonces, se han confundido en utilizar las fórmulas, en utilizar sus calculadoras y también en no haber cambiado sus calculadoras al formato RAD de radianes. Lo han seguido utilizando con el formato DEG, por lo tanto, han tenido resultados muy diferentes. Y lo siguiente que tienen que hacer es analizar. Ustedes tienen tablas. Entonces, con las mismas tablas se puede hacer una corroboración o una comparación. Bueno, en ese caso, en el examen no tenían las tablas, eso sí, pero hay valores que les han salido negativos y que no pueden ser negativos. Radiación solar negativa significaría que no está llegando radiación, sino que por lo contrario se está perdiendo, ¿no es cierto? Y esta N, que igual les ha salido negativo en algunos casos, ¿qué significaría un valor negativo? N nunca puede ser negativo, es la cantidad máxima de insolación, significaría de que no habría insolación en ese lugar donde les estamos indicando del ejercicio. Y si sale, eso sería 0, y si saliera negativo significaría todo lo contrario igual, ¿verdad? Bien. ¿Qué dice el ejercicio? Determina la radiación solar con los siguientes datos. Para el 15 de julio, latitud menos 0.28 radianes. N minúscula nos está dando un valor de 9.8 horas y J me da un valor de 196. Eso era para que no lo calculen uno por uno y para que no se confundan. Y aún así, aunque les he dado el valor de J, ha habido quienes lo han calculado y lo han calculado mal el valor y han utilizado ese valor y al final todo estaba mal. Las fórmulas que les he dado eran estas. Lo que tenemos que hacer primero es utilizar la fórmula de la radiación solar para calcular nos está pidiendo la radiación solar. Para eso tenemos el valor de AS, tenemos BS como dato, N minúscula, insolación real, nos está dando el valor, y N mayúscula lo tenemos que calcular, así también como la radiación extraterrestre, ¿ya? La radiación extraterrestre se puede calcular con esta fórmula. Para eso tenemos que determinar el ángulo de radiación a la puerta al Sol, la distancia relativa inversa al Sol y la declinación solar. La latitud ya les había dado como dato y no tenían que transformarlo a radianes porque ya se encuentra en radianes. El valor negativo de la latitud en este formato significa hemisferio sur, ¿ya? Bien, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a ir colocando acá y voy a ir cambiando los datos, ¿ya? Voy a calcular, primero tengo que calcular la declinación solar, ¿ya? Tal vez lo que voy a hacer es colocar aquí, no, solamente voy a cambiar de posición, si no, no voy a poner aquí, ¿ya? Solamente vamos a ir ordenándonos un poco. Tengo que calcular la radiación solar, para eso vamos a ir primero con este valor, DR. Vamos a ir colocando en este sector DR, la fórmula para calcular DR, distancia relativa al Sol. Fíjense que la voy a utilizar porque tengo todos los valores de esta fórmula. Solamente mi única variable es J. Entonces, ¿qué significa? De acuerdo a la fórmula, significa que la distancia relativa inversa al Sol está en función solamente de la fecha. ¿Ya?
Voy a volver a copiar mi fórmula, reemplazo, en vez de J voy a colocar 196. Este 196 lo voy a colocar de otro color para que sepan lo que estamos modificando, ¿ya? Como no hay mucho tiempo, no voy a hacer el cálculo así con mi calculadora aquí para que lo puedan ver. Simplemente voy a colocar el resultado que yo he obtenido. ¿Ya? DR, entonces, van a corroborarlo 96,78. 0,9678. Es radianes, ¿no? Listo. Luego, ¿qué tengo que calcular? Para hallar la radiación extraterrestre, la constante solar ya la tengo. DR ya la he calculado ahora. Me falta el ángulo de radiación, que es WS. Para esto, esta es la fórmula que tengo que utilizar. Y antes de utilizar esa fórmula, lo que tengo que hacer es hallar la declinación solar, que es delta, ¿ya? Entonces, siguiente paso, voy a hallar la declinación solar. ¿Bien? Esta es la fórmula para hallar la declinación solar. Igual está solamente en función de J. La puedo calcular sin problema. Voy a reemplazar en vez de J, 196. ¿Bien? ¿Cuál es la fórmula? 0,409 por el seno. Y ojo, aquí hay que saber manejar muy bien los paréntesis. ¿Ya? Porque si no colocan entre paréntesis y lo dejan así nomás, les va a salir un resultado completamente diferente. 0,409, todo esto, delta, la declinación solar, me está saliendo como resultado 0,3825 radianes. ¿Ya? Ya hallado aquí, lo voy a resaltar. DR. Ya hallado delta, declinación solar. Acá está, lo voy a ir resaltando acá también para que se den cuenta. No, no he hallado todavía el ángulo, la latitud la tengo, delta ya la hallé, entonces aquí esta ya la tengo. Me está faltando hallar el ángulo de la radiación a la puerta del Sol. Esta es la fórmula para hallar WS. Está en función de la latitud y está en función de la declinación solar. Entonces, lo único que voy a hacer es cambiar. La latitud es menos 0,28 y la declinación solar me ha salido 0,3825. ¿Ya? Voy a marcar acá lo que estoy cambiando. Por si acaso, acá, por ejemplo, en esto que es menos tangente de la latitud, este que es menos 0,28, debería ir en la fórmula, para, mejor dicho, en su calculadora, entre paréntesis, menos 0,28. Mejor se utilizan más paréntesis porque eso hace que la calculadora no se confunda, no confunda el ejercicio, ¿ya? El ángulo de radiación de la puerta del Sol, con esto me sale
1.45 radianes. ¿Ya? Bien, ya tengo entonces esta otra variable más. Tengo WS, acá tengo la latitud. No me falta nada más. Lo único que me queda es reemplazar en esta fórmula. Ahora voy a bajar esta fórmula acá. Y voy a calcular la radiación extraterrestre. ¿Ya? Voy a reemplazar datos. GSC es 0.082. DR me ha salido 0.9678. Aquí voy a colocar una multiplicación. WS es 1.45. La latitud es menos 0.28. La declinación solar es 0.03825. Continúa la fórmula. Nuevamente aquí me piden la latitud, que es menos 0.28. Luego me piden delta 0.3825. Y finalmente el ángulo de radiación, que es 1.45. Aquí sí es un poco difícil de colocar las fórmulas y también puede ser recomendable utilizar para este caso sería útil que puedan realizar el ejercicio por partes, ¿ya? Es decir, primero calcular una parte, luego calcular otra parte, para que no lo coloquen todo junto en la fórmula, en la calculadora, y al final el resultado sea erróneo. Ya, a ver, voy a hacer aquí voy a ordenarme un poco. Lo que estoy haciendo es ordenar un poco para que todo pueda ingresar en la presentación. Y ahí puedan entender, ¿ya? Solamente que esta fórmula de radiación está muy grande. Acá arriba acá lo voy a tener que dejar. ¿Ya? Si no, esto lo voy a recorrer un poco más. Ya. Hasta ahí ya todavía no les he dado el valor de la radiación extraterrestre. Haciendo todo el cálculo, me sale 26,76 megajoules por metro cuadrado, o en todo caso se puede colocar así, sobre metro cuadrado por día. En todo caso, esto es así. ¿Ya? También lo podemos colocar como megajoules por metro metro al cuadrado, es decir, a la -2 por día a la -1. Eso es para que se orienten que va arriba y que va abajo. Pero originalmente podría ser de esta forma. ¿Ya? 26,76. Eso es lo que ha salido
la radiación extraterrestre. Finalmente tengo que calcular la radiación solar. Aquí está la fórmula para la radiación solar. AS y BS, sé cuál es el valor, pero me está faltando el valor de la insolación máxima. Insolación máxima es igual a 24 entre pi por el ángulo de radiación, que es WS. Este valor ya lo tengo, lo he obtenido acá, es 1.45 radianes, ¿ya? Entonces lo único que voy a hacer es colocar aquí 1.45, ¿ya? Y el resultado de N es 11.08. 11.08, ¿qué? Horas. ¿Ya está? Ahora voy a reemplazar en esta fórmula AS 0.25, BS 0.5, N minúscula, ya me da como dato, es 9,8 horas. N mayúscula la he calculado, es 11,08 horas. La radiación extraterrestre, 26,76. Finalmente, entonces, obtengo, ya este valor acá. Finalmente obtengo radiación solar 18,52 unidades megajoules metro cuadrado por día. Este es el resultado final. ¿Ya? La radiación solar, 18,52 megajoules metro cuadrado por día. Como pueden ver aquí, tanto como la radiación extraterrestre, como la insolación máxima y como la radiación solar, no pueden dar valores negativos. Un valor negativo de esta radiación solar sería que el Sol, en vez de estar brindando energía a través de la radiación, nos estuviera quitando energía a través de la radiación. Eso significaría un valor negativo. Como ya hemos indicado, en el balance de radiación, lo que tenemos de ingreso a partir del Sol es una ganancia de energía. Y de hecho, conocer este valor significa cuánto de energía está llegando a la superficie terrestre para ser utilizada por los seres vivos, que en este caso son las plantas los que nos interesan, ¿ya? Entonces, ya hemos resuelto el día de hoy el examen. Como les dije, es una forma para que puedan resolver algunas dudas que tenían. Y es importante que sepan también que todo lo que estamos avanzando, así como han visto que lo del primer y segundo capítulo nos sirve para entender algunas cosas, el tercer capítulo es lo mismo. Todo lo que hemos avanzado lo vamos a seguir repitiendo para los siguientes capítulos. Y sobre todo se va a juntar en el capítulo final. Así que si piensan que no, ya hemos terminado esta parte, ya no lo vamos a volver a ver, pues no. Vamos a continuar viendo radiación, vamos a continuar viendo algunas fórmulas después. Así que les sugiero, repasen, vuelvan a leer y sigan estudiando, ¿ya? Bueno, ahora sí, hasta ahí concluimos el día de hoy.
Permítanme un momento, les voy a llamar lista. Mm. Ábalos Lisset. Halcón Pico. Víctor Hugo. Halcón Quispe Marcos. Aruquipa Callisaya Kelly. Blanco Apaza José Luis. Nadie, ya. Cayo Quispe Héctor Luis. Chinchero Cayata Maribel Delia. Escobar Alanoca Abraham. Herrera Quispe Isabel. No hay nadie. Huanca Mamani David César. Presente, Inge. Allá. Pensé que no estaban escuchando. Luque Chocamita Johnny. Mamani Gutiérrez Susana. Mamani Rubén Ariel. Manzaneda Yujra Luz Mariela. Ondarza Salgueiro José Luis. Pari Mamani Elisa. Patsy Aguilar Johnny Albert. Presente, ingeniera. Ya. Pocoaca Cupana Edgar Álvaro. Presente, Inge, acá. Ya. Quispe Choquehuanca Diego Ariel. Quispe Húmeres Israel. Saucedo Vera Laura Tania. Presente, ingeniera. Sillo Josep Manuel. Finalmente, Yupanqui Choque Milenka. Ya. Bien, muchas gracias a todos. Ingeniera. Nos vemos el día Ingeniera, viernes. ingeniera, mil disculpas, mi señal no estaba muy buena y no he podido responder cuando me llamó. Nombre. Mamani Gutiérrez Susana, por favor, ingeniera. Ya. Gracias, ingeniera. Bueno, ya nos hemos pasado del tiempo. Que estén bien todos. Nos vemos el día viernes. Gracias.